Con motivo del centenario del nacimiento del pintor británico Lucian Freud, 1922-2011, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la National Gallery de Londres presentan una exposición retrospectiva que reúne más de medio centenar de obras. Freud es uno de los pintores figurativos más excepcionales de la modernidad. Nació en Berlín y en 1933, al llegar el nazismo al poder, emigró junto a su familia a Londres. En su juventud, el ambiente familiar le proporcionó una considerable y variada cultura. Su padre era un arquitecto de renombre, su madre estudió historia del arte y su abuelo Sigmund Freud fue el célebre creador del psicoanálisis. En su edad madura, el artista llegó a convertirse en una leyenda, debido a su trepidante vida personal, que se desarrolló tanto en ambientes aristocráticos como en los bajos fondos. Desde un principio, Freud tomó partido por el arte figurativo, centrándose en la representación de los seres humanos. El autorretrato, el retrato y el desnudo constituyeron el eje principal de su producción artística. Tradicionalmente, su obra se ha vinculado a la denominada Escuela de Londres, que más que una escuela era un grupo de pintores figurativos afincados en la capital británica, como Francis Bacon, Frank Auerbach, Leon Kossoff o Michael Andrews. Se intuye en Freud una cierta aspiración a medirse con la gran tradición de la pintura. Se pueden rastrear en su obra toda una serie de alusiones a los grandes maestros, tales como Hans Holbein, Lucas Granat, Alberto Durero, Frank Hals, Rembrandt van Rijn o Tiziano, hasta Antoine Watteau, Gustave Courbet, Auguste Rodin o Paul Cézanne. Su pintura fue una búsqueda permanente de la verdad, lo que le llevó a trabajar siempre del natural delante del motivo, con un lenguaje plástico que compagina insolencia e independencia, traspasando en ocasiones los límites del decoro. Se divide la muestra en varias secciones, que, de forma más o menos cronológica, repasan la evolución y la temática de 7 décadas de la producción del pintor. En la primera sección, llamada Llegar a ser Freud, cuenta cómo, desde sus inicios, a comienzo de los años 1940, Freud hace alarde de una gran personalidad a la hora de pintar, los contornos nítidos, la frontalidad o la intensidad emocional de las figuras, pintadas a base de pinceladas minuciosas y aplicadas con pinceles muy finos, son la seña de identidad de estas obras tempranas. Al filo de los años 1960 fue cuando el verdadero Freud comenzó a florecer. Sus retratos iniciales de ejecución minuciosa dieron paso a obras realizadas con una técnica más suelta, empastada y expresiva, aplicada con pinceles más gruesos. Comenzó a pintar de pie, moviéndose alrededor de sus modelos, si bien su forma de trabajar continuó siendo lenta y pausada. La estética visión frontal va transformándose en perspectivas más transversales, con una especie de torsión de las figuras, lo que le permite exagerar la anatomía de los cuerpos. Como podemos comprobar en los cuadros inacabados de esta sala, en los que se puede apreciar el dibujo subyacente, por regla general, Freud comenzaba a pintar desde el centro de la composición, y la pintura iba expandiéndose hacia los extremos. En sus retratos y autorretratos, Freud nos hace testigos de la tensión presente en la vida de la gente en aquella época. Su habilidad de crear una atmósfera de ansiedad llevó al historiador británico Herbert Read a definirle como el Ingres del existencialismo. Asimismo, en los hieráticos personajes, sobre fondos planos, a veces con atributos en sus manos, podemos encontrar vestigios del descarnado realismo del Renacimiento alemán. En este autorretrato, Freud altera la representación convencional. Realiza un contrapicado a través de un espejo que se coloca a los pies. Su inmensa efigie
Empequeñece las diminutas figuras de sus hijos, que asoman en el ángulo inferior izquierdo, situados fuera del marco del espejo. Cuando pinto, mi intención es provocar sensaciones, al ofrecer una intensificación de la realidad, explicaba en 1954 en una de las escasas declaraciones sobre su arte. Muchas obras de Freud nos hablan de intimidad, en un mundo en que lo privado está en vías de extinción. Exageradamente celoso de su privacidad, el artista retrató sobre todo a personas de su entorno más próximo, amantes, familiares o amigos, poniendo al descubierto su lado más íntimo, a veces con cierta crueldad. Siempre pintaba del natural, con los modelos sometidos a un duro régimen de largas y agotadoras sesiones de posado, en insólitas posturas, con una proximidad física que le permitía capturar los más mínimos detalles. En palabras de su biógrafo William Faber, los personajes de las pinturas se despojan de todo menos de aquello en lo que Freud los ha convertido. Su habilidad para evocar en sus obras una intimidad no erótica, como el cariño, la amistad o el afecto paterno, queda especialmente reflejada en los retratos dobles, que escenifican las relaciones a través de poses entrelazadas, que concibe el propio pintor. Como espectadores, en ocasiones, sentimos que somos testigos de un momento íntimo y dudamos sobre dónde fijar nuestra mirada. La emigración de la familia de Lucian Freud, cuando solo tenía 11 años de edad en 1933, ocurrió motivada por la llegada de Hitler al poder, estableciéndose en Londres. Lucian recibió la nacionalidad británica en 1939. Fue un gran amigo del pintor expresionista figurativo Francis Bacon, desde 1959 hasta su muerte en 1992. Las obras de Lucian Freud, particularmente los variados retratos de la madre, suelen describirse como las más importantes representantes de la escuela neofigurativa inglesa. Estudió durante un breve periodo de tiempo en la Central School of Art de Londres y después con bastante éxito en la Escuela de Pintura y Dibujo de Cedric Morris East Anglian, en The Hague. También se alistó como marino mercante en un convoy del Atlántico Norte en 1941, antes de serle invalidado su servicio en 1942. En 1944 realizó su primera exposición individual en la Lefebvre Gallery de Londres. En el verano de 1946 viajó a París, antes de continuar a Italia por varios meses. A la vuelta vivió y trabajó siempre en Londres, hasta que el 20 de julio del año 2011 falleció en paz en esta ciudad, según un comunicado de su abogada Dina Rapström que recogió Fran Press. No era nada frecuente que Freud aceptara hacer retratos por encargo, pero a partir de los años 1980, en contadas excepciones, pintó a personajes poderosos que le merecían respeto. El barón Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza fue uno de los privilegiados, posando para él en 2 ocasiones. Son unos retratos que se conciben de forma diametralmente opuesta a las convenciones tradicionales. Es el modelo el que debe entregarse al pintor y acceder a someterse a sus severas condiciones sobre la forma de posar o a la duración de las sesiones en su estudio, e incluso admitir que el halago no desempeñará ningún papel en su imagen. Algunas de las pinturas de esta sección siguen la tradición de los retratos de poder establecida en el Renacimiento, con los protagonistas sentados en actitudes introspectivas. En otras, los elaborados rostros de los personajes evidencian el manejo impulsivo de la pintura, con empastes casi esculpidos que nos invitan a descubrir el proceso de creación. En contadas ocasiones, a medida que crece su fama, Freud aceptaba encargos de personajes que le merecían admiración.
Debían estos previamente aceptar sus severas condiciones sobre la forma de posar o la duración de las sesiones, siempre en el estudio. Todos estos tipos de obras siguen la tradición de los retratos de poder de Velázquez o de Rubens. Los modelos siempre están sentados, con las manos apoyadas en los brazos de un sillón o de una silla, y con una actitud de introspección, que significa la capacidad del sujeto para centrar la atención en sus propias percepciones, inquietudes, sensaciones y pensamientos. Cualquier similitud con el creador del psicoanálisis, su abuelo, no es mera coincidencia. Pretende ver a los personajes al natural físicamente, como si de animales se trataran, con el fin de sacarles actitudes que ni ellos mismos sospechan. Freud recupera el estudio para la modernidad. Durante casi 3 décadas, las figuras de sus cuadros se mostraban sobre fondos indefinidos, pero a partir de los años 1970, el espacio del estudio se convierte en escenario y tema de su pintura. Adquiere entonces una creciente presencia, como el lugar donde el pintor es capaz de imponer sus reglas a la realidad y llevar las cosas al extremo. Todas las composiciones reunidas en esta sección se desarrollan en sus diferentes talleres y al contemplarlas escuchamos el silencio, olemos la pintura o nos imaginamos cómo se han desarrollado las sesiones de posado. Reconocemos el característico mobiliario desvencijado, las paredes desconchadas o la densa costra de empastes que atraen nuestra atención hacia la materialidad de la pintura. La tarima del suelo en perspectiva ascendente crea una marcada inestabilidad en las figuras y en los distintos elementos representados. Quizás el secreto de esa veracidad que el artista busca y encuentra esté en los materiales que utiliza para pintar. Empleaba un pigmento especial de grano grueso, con más cuerpo y más pesado que los óleos habituales. En el sentido tradicional, no pinta cuerpos hermosos ni rostros bellos, sino personajes inquietantes y perturbadores. Son como seres desprotegidos, un montón de carne viva que se revuelve inmersa en un entorno que se desparrama en los sofás y en el suelo de habitaciones decrépitas. Se cierra la exposición con un capítulo que reúne varios retratos de desnudos monumentales, en los que contemplamos una profunda observación de la vulnerabilidad del cuerpo y la plasticidad de la carne como pintura, siendo este el elemento más destacado y repetido en la larga carrera del pintor. Como a Tiziano o a Rubens, a Freud le fascinan los cuerpos desnudos escrutados, como especímenes bajo una luz envolvente. Le interesa captar los valores táctiles del organismo, el volumen, la corporeidad o la rugosidad de la piel. En las últimas décadas, las pinturas de sus monumentales cuerpos desnudos le convierten en pionero de la representación de anatomías de una fisicidad tan poco complaciente que casi siempre subvierten los límites del decoro. Son cuerpos representados fuera de toda norma, con gruesos empastes como sedimentos del paso del tiempo. Lo familiar se vuelve extraño en el proceso de someter el desnudo clásico al desgaste cotidiano y al deterioro como consecuencia de la edad y el paso del tiempo. Esta pintura totalmente radical merece una mirada especial aún más radical, todo un reto para nuestra experiencia como espectadores. Estos cuerpos, y en especial los femeninos, son como desechos de carnes flácidas y deformes, y una obsesión de arrogante crueldad, como si careciesen de huesos, sin felicidad y sumergidos en la angustia. En esta su última pintura llevaba trabajando 4 años. Representa a su amigo y asistente cercano David Dodson con un perro. Al final del recorrido, una selección de fotografías del artista David Dodson, ayudante de Lucian Freud durante los últimos 20 años de su vida, nos ofrecen una visión del laboratorio secreto del pintor y de su proceso pictórico.
Cuando Freud murió, a su asistente David Dobson le otorgó una parte importante de su herencia. El resto la repartió entre sus 14 hijos, procedentes de 6 mujeres distintas. Nunca fue un padre ni un marido normal. Estaba encerrado en su propio mundo y solo vivía para la pintura. Los hijos le veían en los medios de comunicación, acarreando una herida psicológica que ya su abuelo Sigmund Freud no podía tratar. La muerte del pintor en julio del año 2011 reunió por vez primera a los 14 hijos. Algunos se conocieron en ese momento. Como algunos de ellos fueron ignorados en vida, también en el testamento. Llegaron a un acuerdo para que, según la ley que les identifica como herederos, no obstaculizase la repartición de la herencia. Las especulaciones sobre el número de hijos que engendró Lucian Freud está en torno a los 30 y 40. A David Dobson, el hombre al que pintó repetidamente y le asistió en los últimos 25 años, le donó la casa del barrio de Notting Hill, donde pintaba y vivía, y 3 millones de euros libres de impuestos.